Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este evento. Si no me escucho o pasa algo, me lo pueden decir por el chat. Y aquí estamos, un equipo técnico activo en ver qué está pasando. Hoy en día, pues vengo al evento del reto de las artes con un pequeño ensayo para que podamos compartir y debatir sobre eso, sobre qué implica para un artista, un comunicador visual hoy en día adaptarse al mundo digital y y cómo hacemos ese tránsito entre las generaciones que no conocían el mundo digital y lo que somos hoy en día y las circunstancias sociales que hoy estamos viviendo. Entonces voy a leer un pequeño ensayo que parte de un sentimiento muy personal titulado Mi tarjeta de video, narrativa sobre lo inseparable, que trata de poner en forma de anécdota todas estas relaciones entre el artista y la tecnología. Existe una conexión constante entre las ideas humanas y el ámbito tecnológico en el que se desarrollan. Esto es innegable. No hay ámbito tecnológico que esté disociado del aspecto de las ideas humanas. A uno se le ocurren ideas a partir de lo que va ocurriendo en el ámbito tecnológico del mundo. Este es un breve ensayo que busca reflexionar sobre la relación entre la tecnología y el arte a partir de las vivencias personales recientes. Es un relato simbólico en el cual se entretejen la realidad y el mito inmortal, a partir del cual ordeno los recientes capítulos de mi vida como ilustrador, dejando en evidencia lo inseparable que es el pensamiento artístico de su posibilidad técnica. Las manifestaciones humanas, desde que se consideran artísticas, suponen un logro, un avance tecnológico que, si lo vemos desde su concepto más amplio, se refiere a la determinación y aplicación de técnicas de manera lógica para lograr un objetivo específico. La tecnología es un hecho artístico a su vez, ya que supone un constante descubrimiento en el espíritu indomable, es un constante descubrimiento, es el espíritu indomable, es indagar y hacer sentir nuevas experiencias a la gente. Estamos hablando del motor de la conciencia que nos da la vida, o al menos equilibra ante el estancamiento, la negación, el cambio, la obsolescencia natural que a las reglas del orden tienden a poner. Entonces, he llegado a la conclusión personal de que mi tarjeta de video es la manifestación actualizada del símbolo de la antorcha, el palo de madera en fuego encendido que permitía a nuestros antepasados ver las cuevas oscuras, ahuyentar el peligro, brindar calor y nutrición. Mi tarjeta de video hace todas esas cosas para mí en el mundo de hoy. Es el espíritu mismo de la alianza entre la tecnología y el arte esta alianza que han tenido siempre la tecnología y el arte. Mientras mejor se comprendan las técnicas que se pueden aplicar en el mundo físico real, mayor será la capacidad de expresar la conciencia intangible del alma, y lograr obras artísticas. Siempre supone destreza en el uso de dichas técnicas o herramientas. Es una pulsación en armonía poderosa a lo largo de nuestro desarrollo. Ambas fuerzas pretenden romper los límites de nuestra humanidad inmediata a través de la inventiva, la comprensión y la luz que vence el desconocimiento. Entonces, vean cómo estoy estableciendo las bases de una relación inseparable que ha existido siempre entre la tecnología y el arte. Otra evidencia de esta fuerza conjunta natural se puede ver cuando una persona que se está iniciando en el mundo artístico participa con un lenguaje tecnológico en sus procesos de comunicación con los demás artistas de su gremio. Cuando uno comienza a formarse como artista, las conversaciones que tiene con sus pares son siempre tecnológicas, son siempre de cómo se hace algo de manera lógica, cuáles son los procedimientos por los cuales llegas a un objetivo. Los profesores y estudiantes utilizan tecnologías de la comunicación para poder hacer comprender sus técnicas de producción. Esto es algo que han hablado ponentes anteriores, sobre todo en torno a los museos y al proceso curatorial, como hoy con las técnicas digitales, con los procesos digitales, pues el proceso de enseñanza de esta tecnología también está inmerso en el ámbito digital. Por ejemplo, los cantantes, músicos han diseñado toda una serie de nomenclaturas para los tonos y variaciones sonoras, comunicándose entre graves, sopranos, redondas, claves de sol, utilizando tecnologías consecutivas para ir de una nota musical en un pentagrama a una grabación y edición en After Effects. No es que uno abandona uno para llegar a la otra, son tecnologías consecutivas que se tienen que relacionar. Así una persona no maneja After Effects o una persona no sepa cantar en un concierto en vivo. Ambas
ámbitos deben ser reconocidos como parte de la cultura. La tecnología no siempre se usa prácticamente, sino que se conoce como parte de la episteme del mundo. Estas tecnologías, los artistas gráficos, por ejemplo, otro ejemplo, los artistas gráficos y plásticos de nuestra era están determinados de maneras muy profundas por la tecnología. Desde el pincel de pelos de Marta hasta la tarjeta GeForce o de 8 GB, la adaptación tecnológica no es una mera sustitución de herramientas, sino una comprensión del legado de la posición del artista y la posición del artista en ese momento. Cuando yo abro mi programa vectorial y selecciono un pincel que está ahí dibujado en la interfaz de herramientas, debo conocer que ese pincel existió antes de manera física real durante muchos siglos precedentes y simbolizó algo que ahora traduce la ordenación tecnológica del programa, el programa en sí. La comprensión tecnológica de algunos maestros de las artes plásticas es asombrosa, no solo a nivel de las relaciones resultantes entre los pigmentos y las superficies o los soportes aplicados, sino también los procesos posteriores de curaduría, mantenimiento y preservación física de dichos materiales, como dijo la compañera Lismer en la exposición anterior, como también habló Edwin hace poco, y por ende los símbolos intangibles que ellos confieren. Hay símbolos intangibles que esta restauración, la obra que estaba picada, que mostró Lismer, todos estos procesos de curaduría, confieren símbolos intangibles a la obra que hacen que por eso valga la pena tenerlo en el museo o resaltarlo como una obra de arte. Entonces, existen laboratoristas detrás de los museos de grandes obras, temperaturas específicas y reglas que ponen a la obra de arte como un chip en una tarjeta madre. Vean como siempre esto está ocurriendo. La tecnología y el arte son una asociación ordenada conjunta. Las analogías entre el mundo de las computadoras y la vida artística fluyen fértiles en cualquier lado donde se mire. Levanto en mano mi Radeon RX 580 para que me ayude a disipar las nieblas de un mundo sin naciones, lo que vivimos ahora y lo que hablaba la profesora Noris al principio. Estamos en un mundo completamente distinto en el cual la tecnología tiene que tomar su papel. Estamos en una nueva cueva, profunda y oscura. El rol del artista consiste fundamentalmente, siempre, en ser capaz de reconocer la necesidad de cambio, el impulso que mueve la tecnología. En nuestro caso, lo inevitable de esta situación de destrucción social y del acuerdo social que tenemos casi destruido, donde solo nos queda como artistas adentrarnos a descubrir esos nuevos caminos, obteniendo tesoros escondidos que no sabía que estaban ahí y enfrentando nuestros propios monstruos. El artista confiere valor donde antes no había. Cuando me siento a comprender su funcionamiento, me parece que está justo en la frontera entre la magia y la lógica. ¿Cómo es posible que todos esos trozos de silicio y metal en mi tarjeta de video estén ordenados con una geometría casi sagrada, logran transmitir por video un mundo nuevo y logran hacer esto que estamos haciendo nosotros en este momento? Que ustedes vean mi cara, que ustedes escuchen mi voz a través de una serie de procesos tecnológicos que para mí rozan en lo mágico. Son pulsos eléctricos invisibles que recorren las venas integradas de la criatura invocada para ver, ya sea que invocas a Photoshop, a After Effects, a Google Chrome, a Witcher 3, las últimas series de Netflix o los documentos con los que escribí este ensayo, por ejemplo. Este símbolo comienza cuando nuestros antepasados ven que pueden dejar huellas en sus manos en las rocas. Había cosas en la naturaleza que permitían impregnar una superficie con un gesto, algo para ver. El antecesor del video son las manos en conjunto de esas pinturas rupestres. Pero este es un origen común a muchas cosas. No es algo nuevo apuntar a este momento como fundacional en la estructura social. Lo diferente de las tecnologías actuales respecto a la época de las paletas de óleos y el caballete radica en la multiplicación de técnicas usadas para lograr ese efecto visual, sonoro o expresivo que en general busca el arte. Las técnicas se volvieron tan complejas y profundas como los procesos de cómputo de mi sistema operativo, leyendo los controladores de mi tarjeta de video, casi como los procesos de salud de un organismo vivo. Y es aquí donde me doy cuenta que para mí como artista gráfico, que se especializa en la ilustración digital y narrativa animada, la tarjeta de video es un ser vivo. No solo eso, es un aparato que está ligado a mí de una manera mística, como un compañero indisoluble, como una espada que empuño o un libro de hechizos
un Pokémon, un dragón amaestrado, un anillo de poder o cualquier objeto que funcione como coprotagonista de mi narrativa. Durante los primeros días que llegó a su nuevo hogar, la tarjeta madre Gigabyte con su puerto PCI Express 3.0 de mi tarjeta de video tuvo muchos problemas de adaptación. Por lo general, daba errores inenarrables de video que harían estremecer a cualquier ciudadano promedio ante una pantalla. Distorsiones de píxeles de colores raros, con proyecciones geométricas y sonidos agudos con graves. No importaba los remedios o consejos que me daban. La tarjeta de video seguía mal. Poco a poco mis proyecciones de trabajo cayeron. Pasaba todo el día tratando de arreglarla, de curarla. Había invertido tanto en ella, que es parte de mi identidad, tener una que me permita hacer lo que quiero hacer. Es difícil saber cuándo uno decide que la computadora le importará tanto a uno. Como persona y como artista visual, esa importancia siempre es un debate dentro de mi corazón. Quizás los videojuegos y el placer que me generan como fenómeno visual tengan mucho que ver en esa necesidad constante personal de ver más y mejores cosas con esta herramienta. Un puente entre lo desconocido, mis talentos y mis deseos instintivos. Creo que es mi tarjeta de video. Entonces, pasaron ya 2 semanas sin signos de mejora. Cada vez que intentaba algo, caía en frustración. Las soluciones en Internet eran multidireccionales hasta extenuarme. Llegó un punto en que me vi incapaz de resolver tecnológicamente el asunto. Hubo un duelo íntimo en ello. Mis capacidades fueron inútiles ante el problema que tenía ese objeto tan importante para mí. Recordaba la época en que saber arreglar el motor de un carro era fundamental para no quedar en medio de la nada. De pronto aparecía alguien que había pasado por la misma experiencia, o muchas otras, y podía dar con la pieza clave para resolver la enfermedad que estaba matando a mi tarjeta de video. Así ocurre el avance tecnológico, cuando alguien pasa la antorcha al que está dentro de la caverna. Era la velocidad del GPU, Graphic Processor Unit, que estaba afectando mi tarjeta. Su corazón estaba latiendo a un ritmo frenético. Al parecer vino así desde la caja. Dicen que suele pasar. Entré directamente al centro de control de estos ritmos con una herramienta que me advertía que si lo usaba debía hacerlo con responsabilidad, porque el poder controlar esos tiempos y megahertz de frecuencia de la unidad de procesamiento gráfico era algo delicado. Bajé su frecuencia, el número recomendado hasta el número recomendado y pude sentir claramente en el espíritu la armonía que se apoderó del sistema de la computadora por completo. Sobre todo porque la muy afligida Radeon 580, que tanto había sufrido casi por un mes altas temperaturas generadas, había sufrido altas temperaturas generadas por la revolución de ese reloj. También tuve que arreglar problemas de sus pulmones. Su respiración estaba siendo inadecuada para las temperaturas mínimas de funcionamiento y al indicarle una técnica de comportamiento a la tarjeta de video, esta respiró de manera adecuada nuevamente. Esto es comparable solo cuando se cura un animal herido, cuando tu caballo se levanta entre la nieve y el fango para continuar la búsqueda contigo. Hoy en día existe suficiente evidencia cotidiana para afirmar que la relación de la tecnología con nuestro lado artístico es la de lados inseparables de una misma moneda, la innovación. Se devela que la intención académica y conceptual que pretendía separar lo tecnológico de los procesos creativos han quedado obsoletos y disfuncionales ante la conciencia colectiva actual. Tanto del arte como de la tecnología. Pero lo único que ha aumentado es la evidencia de esto. Los hechos siempre han sido concluyentes desde la primera obra, apuntando a que solo a través del avance tecnológico de la expresión artística se encuentra valor en la particular malla de expresiones humanas. Los instrumentos musicales de cada cultura son un retrato evidente de lo inseparable que es la técnica y el arte en la narrativa de la inventiva. Muchas veces, en medio de todo esto, surgen algunos grupos de personas que inciden en este proceso con algún perfil ideológico. Y en esos momentos hay que saber ver con claridad las intenciones de estas ideas de control social. Me refiero al fenómeno de creer que el arte es válido o pertinente según la posición que tenga en el avance tecnológico que lo construye. Un fenómeno común en las estructuras de tendencia conservadora, como las universidades latinoamericanas,
donde algunos profesores y estatutos juegan al manejo del poder a través de etiquetas de validación de una obra si es aceptable su costumbre técnica. Por ejemplo, muchas veces los profesores no aceptan trabajos en ambientes digitales o ponen en un pedestal las técnicas antiguas, llegando a llamarlas verdadero arte por encima de las técnicas que desconocen. Pero estas actitudes, aunque un poco molestas cuando se empieza a entender sus motivos, son estériles en la mayoría de los casos. De hecho, una cierta resistencia al cambio por parte de los sectores conservadores puede resultar sana para asegurar e impulsar la validez de las nuevas propuestas en términos generacionales. Pero en cualquier caso, el artista que pretenda obtener superioridad técnica o moral a partir de un ataque o invalidación sobre las técnicas o herramientas de otro, tiene un problema de ego que supera su valor académico. Es por ello que debemos considerar que un artista no debe migrar buscando las vanguardias tecnológicas. Identificar a los artistas como un colectivo que responde a órdenes y convenciones grupales totalitarias es una forma de pensamiento abandonada paulatinamente durante el siglo XX. Son muchos los artistas jóvenes actuales, por ejemplo, que prefieren desarrollarse en técnicas como óleo, los conocemos, el lápiz, la escultura o la arcilla, en lugar del Photoshop o el ZBrush. De esa misma manera, muchos profesores de la vieja guardia, como llaman, están adaptándose a tecnologías actuales, como veremos ahorita con el profesor Rizolía, a quien admiramos. Pensar que un artista deja de estudiar el lápiz porque existe la suite de Adobe es en una migración forzada por obligación de la academia o el mercado del arte es una reducción simplista del fenómeno de traspaso cultural de ideas. El verdadero arte tiene conciencia del legado. Es un tránsito entre las verdades parciales de cada episteme, rindiendo honor a las variables que han logrado establecer y construir la torre que nos eleva. No podemos perder las bases ni el tope de esa torre, como recorrido de artistas. Esto quiere decir que debemos saber de todo. Esto no quiere decir que debemos saber de todo, pero sí debemos comprender las variables de todo lo que ocurre para establecer nuestra validez y nuestra posición. Como cierre estas ideas, quisiera resaltar la oportunidad que tenemos en este momento de nuestra historia de tomar las riendas de esta conciencia y facilitar los procesos de adaptación de las labores e identidades en nuestros jóvenes, para permitir roles que no separen lo artístico de lo tecnológico. Por el contrario, que veamos cada vez la cualidad inseparable de estos dos mundos. Físicos cuánticos que son cantantes de jazz, poetas que resuelven ecuaciones matemáticas, ingenieros en computación que diseñan videos publicitarios, biólogos que ilustran sus experimentos, son ejemplos de la corriente natural de los eventos que nos depara el futuro en esta sociedad. Gracias por escuchar y espero sus preguntas para responderlas por acá.